¿Qué pasa, titanes? ¿Cómo andáis? Eh, a colación de ciertas preguntas que me habéis dejado en algunos vídeos y demás, me gustaría daros mi punto de vista sobre el tema de la agresividad y el tema de las artes marciales y esto que parece que los varones, las mujeres también, las mujeres también pueden ser tremendamente violentas y agresivas. Pero esto que parece que los varones, quizás por los niveles de testosterona que tenemos en sangre, somos o nos caracteriza, ¿no? Que es cierta agresividad natural, innata en nosotros, eh, que se manifiesta de mil formas diferentes. Como ya he explicado alguna vez, para mí la agresividad tiene mil caras diferentes. No es solamente una persona que se pegue, una persona que busque bronca física, sino hay muchas personas tremendamente agresivas que no usan los puños para manifestar esa agresividad, ¿no? Entonces me parece una cuestión basada, fundamentada directamente en un trastorno, sin lugar a dudas. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos que tener un nivel de estrés y de agresividad natural, normal, que necesitamos para enfrentarnos a ciertos retos diarios. Pero una vez que sobrepasamos esos niveles de estrés y esos niveles de agresividad naturales que son hasta positivos, se convierte en un trastorno que puede tener efectos muy negativos no solamente en las personas que nos rodean, sino en nosotros mismos. Independientemente de que haya una base hormonal o que haya una base fisiológica o biológica, la cuestión concreta de la agresividad, yo estoy casi seguro que está tremendamente influenciado por las vivencias en la niñez. La más tierna infancia. Un niño al que se le. Un niño o una niña, ¿no? Al que se le trata con desprecio y con pasividad, este niño cultiva o siembra en su ser un miedo tremendo, porque las figuras a las que debe apegarse de alguna manera no lo están haciendo correctamente. O quizás esas figuras piensen que esa es la manera de criar correctamente al niño, y entonces ese miedo que se siembra en la tierna infancia va dando frutos bastante negativos. Y uno de los frutos tremendos que da son adolescentes muy agresivos. Y esos adolescentes muy agresivos, si no acaban de dar un paso, se convierten en madurativo, se convierten en adultos tremendamente agresivos. Y una persona agresiva es una persona muy peligrosa, porque te puede hacer la vida imposible, a veces manifiestamente y a veces de manera muy sutil. Las artes marciales, dentro del mundo de las artes marciales, yo me he encontrado a lo largo de más de 20 años personas tremendamente agresivas, y también me he encontrado muchísimo, quizás el 90-95% de las personas que practicamos artes marciales somos personas que tenemos o hemos tenido muchísimo miedo. Hay otro porcentaje de personas que practican artes marciales que es, quizás desde mi punto de vista, influenciados por los gustos de la televisión, las películas, el manga. Hay mucha gente que se acerca a artes marciales japonesas a través del manga, etcétera, ¿no? Entonces es una práctica un poco cultural, más bien para ellos, ¿no? Les gusta verse con trajes de por ahí o usar una espada o... Bueno, entonces hay una especie de vivencia épica o algo así, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la gente que practica o empieza en artes marciales es porque de alguna manera tiene un miedo ancestral en su ser. Y esto es una cosa ya bastante discutible, pero es un miedo que en muchas ocasiones se ha heredado de generación en generación. Y tú, como eslabón último de una generación de personas que han sufrido un miedo, tienen un miedo ancestral en su ser, que se ha heredado. Esto, la genética no tardará en demostrarlo, que se heredan muchas más cosas de las que podemos ver en un cuerpo físico. Tú como último eslabón tienes como una misión con tu familia, con tus ancestros,
con tu árbol genealógico, de purgar ese miedo. Y por eso muchas personas empiezan a practicar artes marciales. ¿Qué ocurre? Que es una vía dura, es una vía complicada, es una vía difícil. No estoy hablando de las vías deportivas, que las vías deportivas tienen sus dificultades, ¿no? Pero las escuelas de artes marciales tradicionales exigen muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchos empiezan, pero muchos fracasan en el camino y, bueno, pues simplemente se van quedando por el camino y ese miedo sigue ahí y ese miedo lo darán en herencia a su descendencia si es que lo tiene. La persona más letal que yo he conocido, sin lugar a dudas, es uno de mis maestros, no lo voy a nombrar, evidentemente, una persona cuya decisión a la hora de realizar artes marciales, manifestado por él mismo, surge de un miedo tremendo y necesita el camino marcial para superar ese miedo que tiene. Y entiende que el propósito de su vida es superar ese miedo a través de las artes marciales. Hasta tal punto que su cuerpo se convierte en un vehículo y en un instrumento para superar el miedo. Y el cuerpo es trabajado hasta un extremo por esta persona que efectivamente vuelve su cuerpo un arma en todas las dimensiones que os podéis imaginar. Anécdotas relacionadas con él, 100.000, oídas. Vistas por mí, varias, ¿no? Quizás de las más light, porque tampoco quiero hablar mucho del tema directamente, porque no tengo permiso para hacerlo, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente, y esto es una anécdota, no tiene nada que ver con ser letal o no ser letal, ni muchísimo menos, ¿no? Pero para que vosotros entendáis un poco de qué estamos hablando, solamente como una pequeña pincelada que es anecdótica, que es hasta cierto punto tampoco tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención una vez que estábamos haciendo un curso. Claro, las artes marciales tradicionales están muy vinculadas con la naturaleza, y la naturaleza es frío y calor. Entonces nosotros hacíamos entrenamientos bastante fuertes y extremos en condiciones de mucho frío, en condiciones de mucho calor. Eso es una tradición muy antigua dentro de las artes marciales. Y este señor es especialista de alguna manera, este maestro es especialista en lo que es la fusión o lo que es el entender y el hacerse uno, el vivenciar la naturaleza en su manifestación más ruda y extrema. Y así nos lo hacía vivir a nosotros como camino de superación, ¿no? Y recuerdo perfectamente un curso que hicimos en la costa, en invierno, en el que nos teníamos que levantar de madrugada para ir a la playa y degustar las gélidas aguas del mar de madrugada, ¿no? Y corriendo, evidentemente descalzos hacia la playa, llegamos digo de madrugada, no sé si eran las 5 de la mañana o 5:30, no recuerdo qué hora sería. Llegamos a unas escaleras que daban a donde estaba la arena de la playa y estaba el mar ahí, ¿no? Y entonces de repente el que iba delante de todos paró porque todas las escaleras habían roto un montón de litronas la noche anterior, se ve que habían estado de juerga ahí y habían roto un montón de litronas de cerveza en todas las escaleras. Entonces todas las escaleras por donde íbamos a bajar estaban llenas de litronas, de cristales de litronas rotas, ¿no? Entonces nos paramos en seco y uno dijo: maestro, por aquí no podemos, que hay cristales. Y el maestro se acercó, miró los cristales, miró al alumno avanzado este que le había dicho esto, se sonrió, bajó y él con las plantas de los pies descalzo fue triturando todos los cristales hasta abajo y dijo: ahora ya podéis pasar. Yo recuerdo, yo tendría 21, que esa imagen no se me olvida en la vida. Y lo hacía riéndose de nosotros un poco, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa impactante. Esta persona, este maestro, a quien aprecio de corazón, sin duda ninguna, de las personas que me encuentro en la vida que más aprecio, esta persona había convertido todo su cuerpo realmente en un arma. Pero, ojo,
con una ternura y un corazón que solamente el contacto personal con él podía hacer que se percibiera, ¿no? Cuando a mí me preguntan o a mí me hacen referencia a temas como el MMA o como el valetudo o el octógono o demás, yo lo entiendo perfectamente porque es lo que la generación de hoy en día conoce y es lo que parece que fue o ha sido una revolución en las artes marciales. El planteamiento que revolucionó las artes marciales, que fue meter a dos personas en un octógono aparentemente sin reglas para ver cuál era el arte marcial más efectivo, más letal, etcétera, que llevó a la familia Gracie a donde los llevó y bueno, pues aparece el UFC, aparece el valetudo y todo esto. Todas esas tácticas o estrategias que se plantean, por ejemplo, en el jiu-jitsu brasileño y demás, en el que un oponente más débil lleva a otro al suelo y lo vence, cansándolo, desgastándolo, para acabar haciéndole una luxación o... Todo este tipo de cosas tienen un marco deportivo que no se puede olvidar. Es decir, hay un conjunto de reglas importantes. Una persona como de la que estoy hablando, como mi maestro, que uno de sus entrenamientos básicos era un cubo de acero así lleno de piedras, pero no piedras, no cantos rodados, sino piedras con sus aristas y demás. Y su entrenamiento era todas las tardes introducir los dedos, golpear con la punta de los dedos ahí para endurecer la parte de delante de los dedos, de alguna manera convertir las manos en garras. Tú a una persona de este tipo, tú no puedes luchar con él en el suelo, tú no puedes desgastarlo en el suelo porque directamente te va arrancando la piel, por decirlo de alguna manera rápida y fácil, ¿no? Ya no estoy hablando de que te metan los dedos en los ojos. Entonces, todo esto lleva a un entrenamiento que tiene un coste, que es el cuerpo. El cuerpo se destruye. Es el camino de destruir el cuerpo para liberar el alma o el espíritu. Es un camino muy antiguo de ascetismo que muchísimas tradiciones espirituales, religiosas y demás han promovido. Entonces, es una forma de entender la vida. Concretamente, mi maestro, a lo largo de los años, cambió un poco su forma de ver las artes marciales y bueno, actualmente también tiene mucha edad, ya no es... con ciertos años, pues el entrenamiento se modifica, pero la ferocidad sigue ahí. Lo más tremendo es que esta ferocidad se va cultivando con un corazón inmenso. Y eso es lo que realmente hace letal a una persona. La agresividad sin control, el poder sin control, para mí no es sinónimo de ser letal, es sinónimo de ser peligroso simplemente. Hay una historia muy bonita, no sé contarla muy bien, ¿no? Pero bueno, parece ser que en una, no sé si era una sabana, una selva o un tal, hay muchos conflictos entre los animales y quieren poner orden y entonces se reúnen todos los animales y dicen, a ver, vamos a escoger un embajador de la paz, alguien que vele por la paz, alguien que sea pacífico, alguien que... como una especie de juez y demás, ¿no? Y entonces el búho, que es como el más sabio de todos esos animales, los reúne a todos y tal, y entonces el búho se queda mirando cómo los animales empiezan a discutir quién podía ser el protector de la paz, quién tal, y entonces al final concluyen, el búho se va porque como no acaban de resumir nada, o sea, de concluir nada, se cansa y se marcha, ¿no? Y entonces, al cabo de no sé cuánto tiempo de discusión, los animales deciden que el estandarte, que el protector, que el que va a velar por la paz en ese lugar va a ser la gacela. Porque la gacela es un animal tremendamente pacífico, que no hace daño a nadie, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, un representante de los animales va donde el búho, que es el jefecillo de todos, y le dice, oye, que ya hemos decidido quién va a ser el representante de la paz y hemos hablado con él y está de acuerdo y tal, va a ser la gacela. Y el búho, que es tremendamente inteligente,
les mira y les sonríe y dice, y si queréis paz de verdad, llamad al tigre. Él es el único que puede poner paz en la selva. Y efectivamente, esto es una cosa muy curiosa porque dentro del mundo de las artes marciales hay muchas artes marciales que van de pacíficas y de que la gente no es violenta dentro de esas artes marciales y demás. Y es donde más gente agresiva he encontrado yo. Es curioso, ¿no? Artes marciales muy suaves, tipo Aikido, tipo... sin crítica ninguna, ¿eh? Yo doy clase de Aikido. El Aikido, el Tai Chi entendido como arte marcial, este tipo de artes suaves, entre comillas, muchos de sus practicantes las escogen porque son personas que dicen que son pacíficas y entonces quieren un arte marcial pacífico. Realmente son personas con muchísimo miedo, personas muy agresivas en el fondo, y lo que ocurre es que esa práctica es muy segura, es muy suave y no se tienen que romper la cara con nadie. En cambio hay otras artes marciales que son tremendamente duras, en las que te tienes que romper la cara con las personas, y de alguna manera la gente que tú puedes encontrar ahí es gente más humilde. ¿Por qué es gente más humilde? Porque es gente que sabe que no hay ficción, es decir, ellos se suben a un ring y queda uno en pie y el otro recibe. Y ya está, aquí no hay cuestiones de decir, no, es que yo sé más y yo te podría hacer, no me digas lo que me puedes hacer, házmelo, a ver si nos sale y tal. Entonces ahí suele haber, sí que es verdad que también hay mucho ego y demás, ¿no? Pero hay mucho respeto, hay una especie de jerarquía dentro de esos lugares que se gana a base de los puños y no a base de ficciones. Mirad, pienso que la agresividad o la violencia o la confrontación en ningún caso es positivo. Hay un viejo dicho que dice que cuando vas a pelear cabes dos tumbas. Una para tu víctima y otra para ti, porque habrás vencido una batalla, pero esa víctima tendrá hijos. Hay otra historia muy bonita que cuentan que un rey estaba esperando el regreso de su hijo para ver si... porque el hijo había ido a hacer la guerra y estaba esperando sufriendo porque no sabía si su hijo iba a volver, si no iba a volver, si iban a haber ganado, si iban a haber perdido, si iban a hacer prisionero a su hijo, etcétera. Total, que una mañana despiertan al rey y le dicen, mira, tu hijo está de camino, se le ve a lo lejos, ven, despierta, rey, que viene tu hijo. Y viene el príncipe y le dice, papá, dice, quiero que estés muy orgulloso de mí porque he aplastado a nuestros enemigos. A todo esto, si es que digo que cuento muy malas historias, a todo esto, en la ausencia del príncipe, el príncipe había sido padre. Entonces estaba la princesa ahí con el bebé y el hijo llega de la guerra y le dice al padre, papá, quiero que sepas que he aplastado a todos nuestros enemigos y los he destrozado y tal. Y el padre dice, para. Dice, ¿has ganado alguna batalla sin luchar diplomáticamente? No, papá, los he destrozado. Dice, ¿en algún momento has mostrado compasión o, o en vez de matar has hecho prisioneros para después negociar y liberarlos? No, papá, los he matado a todos. Dice, bueno, pues que sepas que tu hijo también tendrá que librar muchas batallas. Y es verdad porque la solución a un problema cuando es la violencia o cuando es la agresividad es una solución momentánea, pero siempre va a haber después represalias, porque no ha habido un cambio de actitud, no ha habido un cambio de corazón, no ha habido una cesión. Entonces la violencia nunca es el camino, jamás es el camino. Hoy en día es imposible que sea el camino, porque hoy en día tú le rompes la cara a alguien y aparte de que después te puede buscar él o sus amigos para rompértela a ti, además tienes que pagar una multa. Entonces no es el camino en absoluto. Es verdad que puede haber una situación en la que tú no tengas más remedio que defenderte de alguna manera, defender a tu familia o defender a alguien débil, intentar salir airoso, pero haciendo el menor daño posible siempre.
eso te lo puedes encontrar sin buscarlo. Aunque yo soy muy de la opinión de que en el caso de los varones, un porcentaje altísimo, un 99% de las confrontaciones entre varones es por el ego. Es decir, si uno de los dos o uno de no quisiese o bajase la cabeza o agachase o intentase dialogar o intentase enfriar la situación, yo creo que en el 99% de los casos se lograría enfriar la situación, se lograría enfocar de otra manera y no se llegaría a la confrontación física. Pero bueno, el ego está ahí, la testosterona está ahí y todo eso está ahí. Con este vídeo lo único que quiero es hacer una reflexión para que entendamos que la agresividad manifestada a través de la violencia física entre varones, entre hombre y mujer, y por supuesto entre hombre y otros seres como son los animales, porque una de las manifestaciones más ruines que tiene el ser humano es cuando abusa, maltrata o agrede a un animal, sea un perro, sea lo que sea, una hormiga, sea una mosca, sea lo que sea. Todo eso tiene un trasfondo psicológico sobre el que se debería de trabajar y reflexionar. La agresividad está muy bien cuando te permite lograr una serie de objetivos. Cuando eres agresivo contigo mismo, al nivel de exigirte ciertas cuestiones, puede ser muy positivo porque puede hacer que no tengas una actitud laxa con ciertas cosas de tu persona. Pero esa agresividad también tiene que tener cierto límite. Yo siempre digo que con uno mismo hay que ser rígido, hay que ser severo, pero también hay que ser compasivos, porque la vida es relativamente corta y perfectos no somos ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, una pequeña reflexión sobre la agresividad, las artes marciales y demás. Nos vemos, titanes.